Dios te bendiga, amigo hermano, bienvenido al capítulo número 6, al día número 6 de este reto de 28 días en Hechos, encendiendo el legado de parte de Renuevo Iglesia. Me da muchísimo gusto ver sus trabajos, ver sus respuestas, ver sus oraciones, sus versículos. Me da muchísimo gusto que le estés echando todas las ganas a este reto y pues vamos en el comienzo, pero vamos hasta terminarlo como dice la palabra, ¿verdad? Que seamos diligentes en todo lo que hagamos y más cuando son las cosas para el Señor. Muchas felicidades a ti que has iniciado y que continúas con este reto. Te animo a que sigas adelante. Y bien, me toca el capítulo número 6 y dice la palabra del Señor en el versículo número 3. Dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mira, este versículo está chiquito, pero es muy esencial en la parte de la iglesia. Vemos aquí una iglesia que ya estaba creciendo, era una iglesia que ya estaba creciendo en número y en madurez también. La vemos juntamente creciendo en número y en madurez. Llega el momento en que es tanta la necesidad que se estaban peleando, ¿no? Porque decían, bueno, las viudas de los griegos están desatendidas, nadie les atiende. Yo creo que a ti te ha pasado, ¿no? Y más si te congregas en una iglesia muy grande, que digas, es que a mí no me atiende, es que a mí el pastor no me saluda, es que a mí pues ni se preocupan por mí, ni notan que falto o que no falto. Cuidado con eso, porque mira, dice la palabra que aquí ya era una iglesia grande, que había mucha necesidad de un liderazgo, de que se levantara el liderazgo. Por eso dice que se les ocurrió. Entonces dijeron, bueno, vamos a buscar a 7 varones y dice la palabra de las características que debería de tener el liderazgo, y era que sea lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de sabiduría y fieles en el servicio. Esas 4 características tenía que tener el liderazgo que fuera a tomar esa posición. Decía el apóstol Pedro, decía, para nosotros poder dedicarnos, dice así, a la oración y a la palabra. Mira qué importante es la prioridad ministerial, qué bendición para aquellos que tienen un pastor o liderazgos de tiempo completo, ¿verdad? Porque ellos nada más están encargando a la oración y a la administración de su palabra. Es bien importante esta parte. Por eso decidieron entonces delegar responsabilidades. A veces oramos, ¿verdad?, pidiendo que la iglesia crezca, pero no nos damos cuenta de la responsabilidad que conlleva el que vaya creciendo en número la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, ¿quién los va a discipular? Estamos viendo falta de discipulado en las iglesias. ¿Quién los va a atender? ¿Quién los va a cuidar? Pues así es en esta iglesia, en la iglesia primitiva. Se empezó a ver este problema, que las viudas no eran atendidas, que no había quien las atendiera. Entonces, bueno, vamos a escoger a estos 7 varones y tienen que tener estas 4 características. ¡Wow! Qué importante el liderazgo en una iglesia. Mira, en la iglesia siempre va a haber conflictos, y lo vemos aquí, es la iglesia primitiva, la primera iglesia. Vemos aquí que había este conflicto en medio de la iglesia, pero qué importante es saber resolver los conflictos dentro de la iglesia, espiritualmente hablando. Dice que entonces dijeron, bueno, vamos a delegar, vamos a escoger varones y vamos a darle solución, porque había una queja. ¿Cuál era la queja? De que las viudas no estaban atendidas. Ok, vamos a darle una solución. Entonces es importante que como iglesia prestemos atención a las necesidades, prestemos atención a la problemática. Mira, hermano, amigo, el pastor no va a pastorear a una oveja que no quiere ser pastoreada. Los pastores pastorean ovejas, no chivas locas ni cabras locas. Una oveja tú la ves que es sumisa, que se deja guiar, que se deja pastorear. Lo mismo debe de pasar en la iglesia. A veces renegamos y decimos, es que ¿por qué a mí no me busca el pastor? Pues porque no sabe el pastor si es tu pastor o no es tu pastor, porque te la pasas de iglesia en iglesia. Yo sé que en nuestra iglesia no pasa, eso pasa ya muy lejos en otros países. No se crean. Pero sí, el pastor debe saber
quién sí está en la iglesia, quién es parte de la iglesia, quién abrazó la visión de la iglesia, quién está dispuesto a servir en la iglesia. Y no que tenga que servir a fuerzas, no, pero puedes ser una oveja que se deje pastorear. Estas ovejas prestaron una queja, pero también dijeron, bueno, nos agrada la solución, esta es la solución y nos agrada de que elijan a estos varones llenos del Espíritu Santo, pues vamos a hacerlo. Había una solución, y más que se prestaron estos varones. ¿Por qué? Porque ya había un liderazgo maduro para poder tomar las riendas, no de la iglesia, pero sí de un puesto en la iglesia, de un liderazgo, de un diaconado. Dice que le llamaron diáconos. Entonces vemos a hombres llenos del Espíritu Santo y maduros en la fe para poder liderar. Entonces no pidas un ministerio, no pidas ser un líder si tú aún no eres maduro en la fe, si tú aún estás pensando que existe una iglesia perfecta. Déjame decirte que no. Todas las iglesias que vemos bíblicamente hablando, en todas había problema, en la de Corintios, en la de los Gálatas, en todas las iglesias había. En la iglesia primitiva empezó a haber problemas. ¿Por qué? Porque empezó a crecer la iglesia. Entonces no esperes encontrar una iglesia perfecta, porque la realidad de las cosas es que no lo va a haber. Pero sí puedes encontrar tu iglesia, aquella que ames, aquella que abraces, aquella que vaya de acuerdo a tu visión, aquella que el Señor te ponga en tu caminar. Entonces ama tu iglesia, y no solo la ames y vayas el domingo, sino que sirve a tu iglesia, sirve a los hermanos de la iglesia, ayuda a tu iglesia y ayuda a tu pastor, porque mira, la palabra dice ellos, pues es que nosotros no podemos. O sea, no es justo, decía el apóstol Pedro, que todavía predicarte la palabra y todavía orar y todavía esto y lo todavía ir a servir a las viudas y todavía ir a atender esos problemas. Y tú estás en una iglesia y en tus manos está resolver un problema. No esperes a que lo resuelva el pastor. Di, bueno, yo lo voy a resolver porque en mis manos está. No esperes a que todo lo resuelva el líder o el pastor. Tú eres parte de la iglesia, y así como la iglesia primitiva, todos podemos ser parte, podemos ser ese liderazgo que se levante para que esa iglesia siga creciendo, porque dice que se levantó el liderazgo, y conforme se iba levantando el liderazgo iba aumentando la iglesia primitiva, iban creciendo, iban aumentando el número de creyentes. Entonces, si queremos tener iglesias llenas, necesitamos hombres llenos del Espíritu Santo para que pueda esto avanzar y seamos ese equipo, ese cuerpo de Cristo. Dice la palabra que todos juntos somos un cuerpo. Uno es una mano, uno es un pie, uno es un codo, pero todos juntos hacemos esa unidad perfecta para poder ir avanzando y para poder alcanzar nuevas almas. No nada más es responsabilidad del líder o del pastor. Dice entonces que sale electo, ¿verdad?, uno de los líderes llenos del Espíritu Santo, que es Esteban. No les voy a hablar mucho de él porque el siguiente capítulo viene más, pero dice que aquí se levanta este ministerio con Esteban. Era lleno de gracia, lleno de poder, hacía grandes prodigios y estaba lleno de sabiduría. ¿Sabes a dónde me lleva este punto? A ver que todos somos llamados a la predicación de su palabra, y que todos somos llamados a servir, que todos somos llamados a hacer milagros y prodigios, que todos somos llamados a defender la fe, así como Esteban. Entonces, mira qué impactante lo que la iglesia primitiva hacía, y qué impactante que iban creciendo los problemas, iba creciendo el surgimiento de las necesidades administrativas, porque desafortunadamente dicen por ahí que el dinero no da la felicidad, y ciertamente es cierto, el dinero no da la felicidad, pero hoy en día para todos se necesita. Si queremos hacer un evento evangelístico de calidad y de excelencia para el Señor, se necesita el recurso. Si queremos llegar a las nuevas generaciones, necesitamos recursos, necesitamos pagar el internet, necesitamos un celular o una cámara, no sé, necesitamos, y todo eso se compra con dinero, con la economía, con la administración. Necesitamos que la iglesia primitiva vuelva a surgir y que volvamos a enfocarnos en lo que verdaderamente el Señor quiere que nos enfoquemos, y que verdaderamente podamos ser esa generación que alcance
esos jóvenes, esos adolescentes que están perdidos y atrapados en sus hogares, en sus casas, en la depresión, en la ansiedad, en una falsa identidad, que no tienen una identidad, que no saben quiénes son, que no saben a dónde van. Necesitamos levantarnos, iglesia, necesitamos encendernos y necesitamos ser como esa iglesia primitiva y alcanzar miles con nuestro testimonio, con los milagros, con la unidad en la iglesia, con el mismo caminar, con la misma visión. Levántate, iglesia, despiértate tú que duermes, dice la palabra. Es hora de ser esa generación que dice Hechos, que esta generación vería visiones, que esta generación hablaría en lenguas, que esta generación vendría a ser llena del fuego del Espíritu Santo. Levantémonos, despertémonos como la iglesia primitiva en Hechos. Y para terminar, tengo el versículo de memoria que está bien sencillo, bien fácil. Es Hechos 6:4. Dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Que así sea nuestro caminar, que perseveremos en la oración y en ministrar su palabra. Dios te bendiga, amigo, hermano. Nos estamos viendo muy pronto. Recuerda suscribirte, recuerda darle like, compartir y dejarnos ahí un mensajito en la caja de comentarios. Es una bendición poderlos leer, saber de dónde nos escuchan. Les mandamos un saludo a todas esas personas que nos han escuchado. Tenemos saludos desde Buenos Aires, de Nicaragua, de Estados Unidos. Dios les bendiga. Es un placer. Les saludamos desde nuestro querido Meoqui, Chihuahua, de parte de Nueva Iglesia. Bendiciones.